lugar muy lejano, oculto a los ojos de quienes no creen en los sueños. Allí conviven hadas y duendes, uno por cada hombre y mujer del mundo terrenal. Cuenta la leyenda que quienes puedan llegar a este sitio podrán liberar a su duende o hada madrina, que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Vas a escuchar? Bueno, ahora sí estamos listos para comenzar con la noche de terror. Ustedes pueden mandar sus mensajes mientras tanto. Y vamos a comenzar a ir con la primera historia. Luego vamos a... ¿Qué es lo que tenés preparado para hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de San Miguel Arcángel, porque estamos en su día. Hoy es el día de San Miguel Arcángel, ¿sí? Exacto. Muy bien. Que también se conmemora a San Gabriel y a San Rafael Arcángel. Muy bien, vamos a estar hablando de eso en un ratito entonces. Eso sí. Pero vamos a comenzar con una historia que nos han mandado. Bueno, y antes que nada quiero aclarar que vamos a repetir dos historias que nos habían pedido, que las encontré de casualidad. Las encontré, las historias que nos habían pedido, así que las vamos a repetir. Ya en un rato damos toda la información para lo del día viernes. Esta historia la manda Nancy, que nos contaba que era o es de la provincia de Salta. Pero hace un tiempo que por razones de estudios estaba viviendo acá en nuestra provincia, en la provincia de Tucumán. Cuenta que se había criado en la capital de Salta, pero que su padre había vivido muchísimos años, desde que nació prácticamente, y por muchos años, en un lugar, en el campo de Salta, que tiene por nombre El Sevilar. Vivió allí casi toda su niñez y su juventud, exactamente hasta los 21 años. Él me cuenta que estas cosas relacionadas con lo paranormal eran muy comunes en el campo. Y me contó varias historias, de las que elegí una para relatarte a vos y a los oyentes. Había en aquel lugar, en el Sevilar, en Salta, un pequeño arroyo que pasaba o cruzaba uno de los caminos cercanos a la casa donde vivía mi papá. Este camino era el camino por el que se llegaba a la casa de unos tíos. Unía la casa de él con unos tíos míos que vivían un poco más adelante. Un camino que no era muy transitado. Estoy hablando de un lugar en el campo, en Salta, muchos años atrás.
Apenas eran senderos estos lugares. Un día mi papá fue a casa de ellos, de mis tíos, exactamente un fin de semana, para comer con ellos, porque de vez en cuando los visitaba. Se trabajaba mucho durante el día, durante la semana, y cuando había un tiempo libre, lo que se hacía era compartir en familia, porque no había muchas opciones, no había allí otras cosas que hacer. Entonces mi papá aquel día fue a casa de mis tíos y se quedó hasta tarde. Cuando regresaba a casa, ya el sol, por supuesto, se había puesto. Era exactamente en el mes de abril. Y él venía en su caballo. Tranquilo, conocía el lugar de memoria prácticamente. Lo mismo que el caballo en el que iba. Había hecho aquel camino miles de veces. Y nunca le había ocurrido absolutamente nada. Cuenta que en aquella oportunidad, a unos pocos metros antes del arroyo, había una planta muy grande, y que a medida que él se acercaba, veía que las ramas que daban sobre el arroyo se movían mucho. Lo que primero creyó es que podría tratarse de algún animal, de algún pájaro. Incluso pensaba en algún puma, porque estos animales se suben a los árboles. Y primero dudó un poco en seguir por el camino. Pero al ver que el movimiento se calmó y no veía absolutamente nada, siguió caminando, siguió con el animal. Cuando estaba casi debajo del árbol, vio una figura que no definía bien qué era, porque ya estaba oscuro. En lo que él se encontraba mirando hacia arriba del árbol, sintió de pronto que alguien lo agarraba del pie. Él iba en el caballo, estaba mirando hacia arriba del árbol y sintió que alguien lo tomó del pie. Miró y cuenta que vio una mujer muy vieja parada junto al caballo. Vio también que esta mujer era quien estiraba la mano y lo tenía tomado del pie. De inmediato, esto fue en cuestión de segundos, de inmediato escuchó un grito desde arriba del árbol, como si se tratara de una mujer gritando. Y la que estaba parada junto a él simplemente desapareció. Esto fue todo en cuestión de segundos. Por aquel grito, el caballo lo tiró asustado y corrió por el camino. Él cayó en el arroyo, ¿sí? Este era un pequeño arroyo que tenía muy poca agua y que solamente bajaba crecido cuando llovía mucho arriba. De cualquier manera, estaba muy oscuro. Él estaba un poco aturdido por el golpe y porque no comprendía lo que acababa de pasar. Y mientras quiso pararse del piso, veía que esta mujer se deslizaba en el árbol, de un lado al otro, llorando y gritando. Una situación espantosa para él. Había escuchado los relatos de muchas historias, de apariciones, pero nunca le había ocurrido a él en tantos años. Veía a esta mujer sobre el árbol, de un lado al otro. Era muy chiquita. Entonces, asustado y sin saber qué hacer, se levantó para correr y desde ese árbol le cayó como un trapo negro al lado de él. Cuenta que aquel trapo se movía en el piso de una manera que le causaba impresión, como si fuera una víbora, como si tuviera algo debajo. Corrió muy asustado. Cruzó el arroyo, el camino, era apenas una subida, y siguió corriendo. Cuando llegó a la casa, que no estaba muy lejos del lugar, les contó a todos los que estaban allí, lo que le pasó. En casa lo escuchaban asombrados, salvo su padre, que parecía saber algo. A partir de allí,
fueron muchas las personas conocidas que vieron a esa mujer. Y mi papá comenzó a enterarse de personas que tiempo antes ya habían sido testigos de estas apariciones en el mismo lugar. Por ejemplo, mi abuelo volvía una noche de casa con su hermano, a caballo también, y cuando llegó al arroyo, dice que este animal se puso muy inquieto, tanto que no podía dominarlo. En un momento el caballo se puso de costado en el camino y mi abuelo cuenta que vio una mujer con un vestido largo, negro, parada en la senda, en medio del camino. Inmediatamente se dio cuenta que se trataba de algo paranormal, de algo malo, porque un frío intenso lo invadió. De solo estar, esta aparición, esta mujer, se elevó a la altura de él, que estaba en el caballo, y se puso a su lado. Él tiraba de las riendas tratando de dominar al animal, tratando de dominar al caballo. Y este animal comenzó a correr desbocado. Él, en esa carrera, veía a esa mujer que durante un tramo del camino iba muy cerca suyo sin tocar el piso. Al llegar un poco antes de la casa, simplemente esta mujer desapareció. Él pudo frenar al animal mucho después de su casa, pero volvió muy asustado. Comenzó a correr en aquel lugar la historia de la aparición de esta que llamaban todos allí la bruja del arroyo. Entonces la gente comenzó a tener miedo de pasar por aquel lugar en las noches. En otra oportunidad, un amigo de mi abuelo, también de la zona, volvía no muy tarde, apenas estaba oscureciendo, estaba cayendo la tarde, cuando al llegar al arroyo, que venía en esa oportunidad un poquito crecido, pero de cualquier manera no era mucha el agua que traía, sintió que el animal tropezó y cayó. Le pareció muy extraño porque eran animales acostumbrados a andar en aquella zona. Pero al caer él al piso, vio a esta bruja, como ellos le decían, parada delante del animal, y era como si lo sujetara, una cosa increíble. Él sacó un cuchillo que traía en la cintura, comenzó a insultarla, incluso dice que se le fue encima, y que cuando esta mujer, cuando él estaba cerca, desapareció, o en realidad es como si volara, como si se hubiera convertido en una sombra y desapareció del lugar. Pudo recuperar el caballo mientras sentía una risa aguda desde ese árbol. Tomó al animal de las riendas, logró hacer que se parara y lo sacó de aquel lugar. Había enfrentado a esta aparición. Mientras iba por el camino, el caballo apenas podía caminar, seguía escuchando aquella risa. Este hombre pudo llegar a su casa y cuenta que con el pasar de los días, de las semanas, las manos del animal, o sea, las patas delanteras del animal, se le fueron secando hasta que las perdió. El animal quedó postrado, tanto así que tuvo que sacrificarlo. Un tiempo después, los vecinos, la gente que vivía en la zona, que ya cansados de estas apariciones, decidieron cortar aquel árbol, que era un tala, que no era muy grande, y se juntaron durante el día. Lo cortaron y prendieron fuego al tronco que había quedado prendido al suelo. De cualquier manera, cuentan que no fue remedio para solucionar lo de aquella aparición. Durante muchos años más, muchas de las personas, incluso mi papá nuevamente volvió a tener una experiencia con las apariciones, no siempre del mismo modo, pero mucha gente volvió a verla en aquel lugar. Una noche, mi papá venía muy atento por el camino. Era sabido que allí ocurrían muchísimas cosas. Y antes de llegar al arroyo, en la curvita, se quedó parado arriba y al no ver nada, descendió por el camino para cruzar el arroyo y cuando estaba a unos escasos metros de llegar a este pequeño cauce de agua, vio que del tronco, que estaba cortado ya,
había asentado como un cuervo, porque él pensó primero que era un cuervo o un carancho porque se trataba de un pájaro grande. Entonces, al llegar allí, dice que se sintió muy impresionado porque vio justamente con la forma de un ave muy grande y el rostro de una mujer, que voló y se reía y que lo iba siguiendo en el camino, porque él comenzó al galope con el caballo, empezó a pegarle para que corriera más por el camino más rápido, y dice que esta bruja era como si sobrevolara por encima de él, riéndose todo el tiempo. Esta fue otra de las experiencias que le tocó vivir a él, tanto como a mi abuelo y a mucha gente que pasó por el lugar. Esto duró muchos años, no le ocurría a todas las personas que pasaban por allí, pero a los que frecuentemente lo hacían, habían tenido este tipo de apariciones y habían sido testigos también de esto que ellos denominaron la bruja del arroyo. Por muchos años continuó apareciendo en aquel lugar. Quizás 20 años después, cuando ya la familia de mi padre había quedado allí, contaron que cuando habían ensanchado el camino, simplemente había dejado de aparecer. Pero en aquel lugar, en el Sevilar, en Salta, todos conocen, o muchos conocen, la historia de la bruja en el arroyo. Estás en la noche de los guardianes. La noche de los guardianes en contacto. Muy bien, esta es la historia que vamos a compartir ahora y que fue enviada en aquella oportunidad por Miguel, que le mandamos un saludo enorme porque justamente hoy está festejando su día, ¿no? Esto que voy a contarte ocurrió años atrás, cuando estaba trabajando con... Mi trabajo en realidad era salir al campo a vender distintas cosas, ¿no? Vendía colchas, llevábamos ollas, a veces llevábamos verdura, bueno, distintos tipos de mercadería. Y andábamos por todo Tucumán, incluso en lugares de Santiago del Estero, siempre en los pueblos, y en los lugares donde a la gente se le dificultaba llegar a las ciudades como para poder adquirir estas cosas que nosotros llevábamos hasta sus casas. Vendíamos y a veces hacíamos trueque también. En aquella oportunidad volvíamos muy tarde de la zona del puestito, que es en Burruyacu. Eran aproximadamente las 12 de la noche, tal vez un poco más. Nunca nos quedamos hasta tan tarde. En realidad, en aquella oportunidad se me rompió la camioneta y me demoré arreglándola. Venía andando por un camino de tierra y de pronto la camioneta se paró, el motor de la camioneta se paró, se detuvo. Me quedé sin luces, sin nada, absolutamente. Yo lo primero que pensé es que se me podría haber desconectado la batería o un cortocircuito. Así que pensé que no era nada grave en realidad. Me bajé con una linterna que tenía, me bajé a revisar el motor, abrí el capot, me puse a mirarlo. Vi que estaban conectados todos los cables, vi los fusibles. La verdad no entendía lo que le había sucedido a la camioneta. En ese momento me fijé en la masa, bueno, da detalles acerca de eso, y vio que la camioneta o el motor estaba bien. No sabía lo que había pasado en ese momento. Bueno, de pronto, cuando estaba revisando el motor de la camioneta, fue como si alguien hubiera subido a la parte de atrás, o sea, a la caja de la camioneta. ¿Por qué? Porque vi que la camioneta se bajó un poco, sentí el ruido, un ruido típico de cuando alguien sube en una camioneta, en un vehículo. Sentí que la camioneta se bajó y de inmediato iluminé para atrás y vi como si alguien
de pronto se sentara en la caja de la camioneta. Así que caminé hacia atrás y volví a iluminar. Pero en esta oportunidad no vi a nadie. Me quedé mirando porque estaba seguro de haber visto algo. Y volví luego a tratar de solucionar el problema de la camioneta. Buscando me di cuenta que había otro cable que sí estaba desconectado, un cable que iba a la fusiblera, en fin, y estaba colgando. Me tuve que meter debajo de la camioneta porque estaba colgando y estaba cortado y no llegaba. Cuando estaba bajo la camioneta sentí un tirón muy fuerte en los pies que prácticamente me sacó de abajo de la camioneta. Me asusté mucho, y peor cuando miré, iluminando, vi que no había nadie alrededor mío ni alrededor de la camioneta. Yo no sabía qué hacer. Alumbraba con la linterna para todos lados y nada. Tenía una sensación muy extraña. Presentía algo malo cerca mío. Sin dudarlo, me metí adentro de la camioneta, puse seguro a las dos puertas e inmediatamente vi que alguien venía por el camino, como a unos metros, 20 metros más o menos delante mío. Yo íntimamente esperaba que fuera alguien del lugar, pero no lo reconocí. Conocí a la gente del lugar, había ido muchas veces allí. No a todos, pero a la mayoría. Mirarlo me dio mucha impresión. Estaba completamente pelado. No tenía cejas. Y en la frente tenía como dos pequeños cuernitos que sobresalían como si fueran apenas un chichón o algo parecido, algo prominente en la frente. Pero se notaba claramente porque era muy blanco. Yo no recuerdo bien en qué momento porque nunca le saqué los ojos de encima, pero simplemente desapareció. Por unos segundos dudé si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada o realmente había sucedido. Lo malo es que yo podía presentir algo muy malo. Y de nuevo sentí como si alguien hubiera subido a la camioneta. Se movía de un lado al otro, como si la balancearan. Yo estaba muy asustado. De repente comenzaron a golpear la chapa de la camioneta muy pero muy fuerte. Me asusté mucho, sentía que golpeaban el vidrio de las ventanillas, que golpeaban las puertas. Lo extraño es que no veía absolutamente a nadie. Yo sentía que estaban alrededor de la camioneta o había alguien que golpeaba constantemente la chapa de la camioneta y los vidrios, pero no veía a nadie. En aquel momento recuerdo que lo único que atiné a hacer es a tratar de rezar, pero no podía, aunque no lo crean. No podía rezar, tenía mucho miedo. Así que cerré los ojos para poder concentrarme y por un momento aquella actividad se calmó. Yo seguía asustado. Pasaron apenas unos minutos sin que escuchara ruidos y me preguntaba qué hacer, si bajar de la camioneta para tratar de solucionarlo o quedarme encerrado allí. No sabía, estaba con tanto miedo que no sabía qué decidir. Comenzaron a pasar los minutos y me dio un poco de sueño, así que me recosté en el asiento de la camioneta, me tapé con una frazada que tenía detrás del asiento y me dormí por un instante. No sé cuánto tiempo exactamente, pero me desperté, sí, cuando sentía que querían abrir la puerta. Y otra vez, volví a verlo. Aquella aparición que había visto en el camino, volví a verla pegada a la puerta de la camioneta. Lo extraño es que yo veía que estaba quieto, pero la camioneta se sacudía como si la empujaran. Esta aparición se fue hacia uno de los costados y simplemente desapareció. Recuerdo que durante un momento, no sé exactamente cuánto, no ocurrió nada. Así que me dije, tengo que solucionar el problema. Era simplemente yapar un cable grande para poder irme. Tomé la linterna y tomé coraje también. Me bajé de la camioneta
me tiré abajo y terminé de arreglar el cable, con mucho miedo porque me temblaban las manos. Cuando estaba allí abajo sentía que alguien caminaba alrededor mío. Tenía la piel de gallina, prácticamente no podía yapar los cables de la manera en que me temblaban las manos. Cuando lo hice, salí muy rápido, sin mirar a ningún lado. Me metí dentro de la camioneta de nuevo y logré arrancarla. Por supuesto que inmediatamente me fui del lugar. Pero en lo que iba por el camino, se me cruzó un perro, que lo vi encima, porque era muy negro y salió de uno de los costados. Yo sentí el golpe, como si lo hubiera chocado, pero no paré, por supuesto. Y de repente otra vez comenzaron a golpearme el vidrio de atrás de la camioneta, las puertas. Sonaba toda la chapa de la camioneta. Yo lo único que pude hacer es mirar por el retrovisor, pero no veía nada. Además estaba muy oscuro. Los golpes de pronto se transformaron en rasguños en el techo. Y esta vez, cuando miré, vi un perro muy grande en la caja de la camioneta. Comenzó a moverse mucho. Por momentos sentí como si fuera a perder el control de la camioneta, hasta que logré salir a la ruta. Y todo aquello se calmó. Todo el trayecto, viniendo desde Burruyaco hasta mi casa, fue espantoso, porque la oscuridad de la noche me hacía presagiar que en cualquier momento alguna de aquellas apariciones volvería a ocurrirme. Pero gracias a Dios no fue así, pude llegar a mi casa. Con mucho miedo me acosté a dormir y a la mañana siguiente mi mamá me despertó porque en el paragolpe de la camioneta tenía una mancha muy grande de sangre. Era muy oscura y había un olor a podrido insoportable en la casa. Y también la caja estaba llena de excrementos. Le conté a mi mamá lo que había sucedido, que me pidió que sacara la camioneta de la casa en el momento de lavarla, y así lo hice, por supuesto. Y lo único que pude hacer es lavar toda la camioneta, que no me animé a subir por unos cuantos días hasta que pude hacerla bendecir por un cura de ahí de cerca de casa. Y gracias a Dios pude volver a trabajar. Lo que sí, nunca más volví a quedarme en estos lugares, en el campo, lugares que no conocía, cuando caía la noche. Aquella oportunidad, aquel hecho, me acercó por primera vez a lo paranormal, y pienso hoy que es algo muy pero muy serio y de mucho cuidado. Estás en la noche de los guardianes. Muy bien, me decías, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Bueno, vamos a compartir algo sobre San Miguel Arcángel. Por favor, adelante. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en su día, Sí. 29 de septiembre. Sí. San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los 3 cuyo nombre aparece en la Biblia. Los otros 2 son Gabriel y Rafael, que también hoy se lo celebra. La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama príncipe de los espíritus celestiales, jefe o cabeza de la milicia celestial. Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio, y su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento. Muy apropiadamente es representado en el arte como un ángel guerrero, el conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o presto para encadernarlo para siempre en el abismo del infierno. La cristiandad, desde la iglesia primitiva, venera a San Miguel como el ángel que derrotó a Satanás y sus seguidores, y los echó del cielo con su gran espada de fuego. Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos contra los enemigos de la iglesia y como protector de los cristianos contra los poderes diabólicos, especialmente a la hora de la muerte. El mismo nombre de Miguel nos invita a darle honor, ya que es un clamor de entusiasmo y fidelidad. Significa ¿quién como Dios? Satanás tiembla al escuchar su nombre, ya que le recuerda el grito de noble protesta que este arcángel manifestó
cuando se rebelaron los ángeles. San Miguel manifestó su fortaleza y poder cuando peleó la gran batalla en el cielo. Por su celo y fidelidad para con Dios, gran parte de la corte celestial se mantuvo en fidelidad y obediencia. Su fortaleza inspiró valentía en los demás ángeles, quienes se unieron a su grito de nobleza: ¿quién como Dios? Desde ese momento se le conoce como el capitán de la milicia de Dios, el primer príncipe de la ciudad santa, a quien los demás ángeles obedecen. También quería compartir un poquito con ustedes en cuanto a cómo surge esto de la oración de San Miguel Arcángel. En octubre del año 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo. Algo muy duro había visto. De repente se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron qué es lo que le sucedía, si se sentía mal. Y respondió: ¿qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar? Y se encerró en su oficina. Luego contó que dijo textualmente de León XIII: vi demonios y oí crujidos, sus blasfemias y sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes lo había podido hacer. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el mismo abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario de la Congregación de Ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa. La oración dice lo siguiente: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y la acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, dicen que el arcángel Miguel, o San Miguel, se presenta con el traje de guerrero o de soldado, como un centurión, como un príncipe, que es el príncipe de la milicia celestial. Un caso muy conocido y auténtico es el de la asistencia que el arcángel dio en su extraordinaria misión a Juana de Arco. Ajá. ¿Sí? ¿Lo sabías? No lo dijiste esto, ¿no? Me parece. No, lo leí. Hay muchísima información sobre Bueno, le había encomendado a Juana de Arco ayudar al rey francés a restaurar la paz y la prosperidad en Francia y a expulsar a los enemigos de su territorio. La presencia de San Miguel es bastante lógica, pues es él quien asume los asuntos militares en las huestes celestiales. De hecho, el resguardo de las puertas del paraíso han quedado a su cargo. Con seguridad debió ser él quien instruyera a Juana acerca de los asuntos de batalla, o quien sirviera de medio para proporcionar a Juana de Arco la gran intuición militar que demostró en las campañas emprendidas para hacer de Francia una nación unida, según se dice. Hay algunas anécdotas también, como la de San Anselmo, que cuenta de un religioso piadoso que a punto de morir, ¿esto leíste o no? Me parece que... No lo leí. Lo viste acá. Sí, bueno, sí. Que a punto de morir recibía grandes asaltos del demonio. Dice que el demonio se le apareció
acusándole de todos los pecados que había cometido antes de su bautismo tardío. Entonces San Miguel Arcángel se aparece y le responde que todos esos pecados quedaron borrados con el bautismo. Entonces Satanás le acusa de los pecados cometidos después del bautismo. San Miguel le contesta que estos fueron perdonados en la confesión general que hizo antes de profesar. Satanás entonces le acusa de las ofensas y negligencias de su vida religiosa. San Miguel declara que esos han sido perdonados por sus confesiones y por todos los buenos actos que hizo durante su vida religiosa, en especial la obediencia a su superior, y que lo que le quedaba por vivir lo había hecho, o por ser perdonado, lo había hecho a través del sufrimiento de su enfermedad, vividos con resignación y con paz. ¿Sí? Los escritos, en otro caso, de San Alfonso de Ligorio, cuenta que había un hombre polaco de la nobleza que había vivido muchos años en pecado mortal y lejos de la vida de Dios. Se encontraba moribundo y estaba lleno de terror, torturado por los remordimientos, lleno de desesperación. Este hombre había sido devoto de San Miguel Arcángel y Dios, en su misericordia, permitió que este arcángel se le apareciera. San Miguel le alentó al arrepentimiento diciéndole que había orado por él y le había obtenido más tiempo de vida para que lograra la salvación. Al poco rato llegan a casa de este hombre 2 sacerdotes dominicos que dijeron que se les había aparecido un extraño joven en el camino pidiéndoles que fueran a ver a este hombre moribundo. El hombre se confesó con lágrimas de arrepentimiento, recibió la Santa Comunión y en brazos de estos 2 sacerdotes murió reconciliado con Dios. Esto es parte nada más de esta historia acerca de San Miguel Arcángel. También estuvo presente en Fátima. También estuvo presente en Fátima, sí. Bueno, la oración ya la dijiste. Así que, bueno, es algo que queríamos compartir con ustedes, ya que hoy es el día de San Miguel Arcángel, patrono también de nuestra ciudad. Estás en la noche de los guardianes. Muy bien, vamos a ir con una historia cortita que dice Sergio: me llamo Lucas, te escucho siempre con mis amigos del Manantial. Quería contarte algo que le pasó a mi papá en realidad, y él me lo contó a mí cuando era joven. Él solía vivir en el campo y trabajaba con su papá en la cría de animales y plantaban verduras, como casi toda la gente que vive en el campo, y hace años atrás. Por supuesto, te estoy hablando de bastantes años, 40 años atrás, tal vez. Una tarde, él se había ido en su caballo a buscar unas vacas que no volvían, porque generalmente tipo 7 de la tarde los animales estaban volviendo al corral donde pasaban la noche, porque siempre estaban acostumbrados, ¿sí? Volvían a los corrales, pero faltaban 2 vacas. Mi papá le llamó muchísimo la atención y como una cosa muy normal se fue a buscarlas. Él iba con un perro que tenía. Aquel perro se llamaba Tom. Cuando iban llegando a una zona del terreno, ahí en el campo de mis abuelos, donde había una aguada dentro de la finca, vieron a uno de los animales que buscaban en el suelo. Entonces se acercó para ver, porque, inmediatamente se dio cuenta que el animal o estaba muerto o estaba herido. Se acercó para ver qué había pasado y el perro comenzó a ladrar, y no se acercaba. Por más que mi papá lo llamaba al lado de él, y el animal lloraba y retrocedía, era como que estuviera muy asustado. Mi papá igual fue a ver lo que pasaba, y cuando estaba muy cerca del animal que estaba en el piso, dice que de al lado de la vaca salió un hombrecito muy chiquito, pero con facciones exageradas, la nariz muy grande, deforme, con barba. Dice que el solo hecho de verlo le produjo un estupor. Dice que el caballo comenzó a relinchar y no respondía, él lo tenía de las riendas, así que
trató de dominarlo, pero bueno, cuenta que este duende, como le dijo él, caminó hacia una arbolada que había cerca, como escapando, y se perdió en medio de los árboles, en medio de los pastos que había en el lugar. Entonces mi papá, un poco más tranquilo, se puso a mirar al animal, a la vaca, que estaba muerta, por supuesto, y cuenta que solamente le faltaban los ojos y la lengua. Cuenta que durante un tiempo largo esto le pasó a varios animales de los que ellos tenían, no solamente a vaca, y a gente que vivía en el lugar, también en la zona, en aquellos años, también le pasó lo mismo. Fueron muchos los testigos de la aparición de lo que ellos llamaban un duende. Mi tío, en una oportunidad, volviendo a casa, medio tarde, dice que al pasar debajo de un árbol, sintió que algo le cayó en la espalda. Lo primero que pensó es que era una rama, porque quedó como enganchado, y al mirar vio que tenía detrás de él un duende muy chiquito que le ponía su mano muy grande en el hombro y lo tiraba del cuello como para tirarlo del caballo. Él empezó al galope, muy fuerte, asustado, y con un palo que llevaban a mano comenzó a pegarle tratando de quitárselo. La cuestión es que llegó todo golpeado y lastimado hasta su casa. Aunque fue la primera y la única vez que le ocurrió la aparición de un duende, a él ocurrió en muchas oportunidades a las personas que vivían en la zona, a la gente que vivía en el lugar, incluso a mi papá, a mi tío y a uno de sus hermanos, el menor de todos ellos, que una tarde, cuando ya estaba cayendo el sol, se fue a traer unas leñas que estaban a no más de 30 o 40 metros amontonadas, que tenían generalmente para la cocina, y cuando comenzó a levantar de la parva un poco de leña, dicen que este duende, cuenta él que este duende saltó, se paró delante de él y comenzó a reírse. Tenía un rostro demoníaco que solo asustaba con solo mirarlo. Él comenzó a correr y dice que este duende se le prendió del pie y no lo soltaba, entonces le costaba mucho correr. Bueno, cuando logró hacerlo, miró hacia todos lados y vio que simplemente había desaparecido, no lo vio más. Lo extraño de todo esto es que el pantalón estaba como quemado, como cuando uno le asienta la plancha muy caliente a una prenda. Bueno, el pantalón quedó así. Durante mucho tiempo aquel duende apareció en aquel lugar. La gente decía, como siempre, por supuesto, que se trataba de alguien que había muerto sin ser bautizado. Guardián, esta es mi historia y espero que les haya gustado. Sí, vamos a compartir todas las historias que nos manden y por supuesto que nos gusta, nos gusta muchísimo. Así que, bueno, muchas gracias a la gente que nos escribe. Bueno, Adri, ¿de qué vamos a hablar? A ver, contame, ¿de qué vamos a hablar? Hola, ahí sí. Está. Sobre lo que le pasó al cura de Ars. ¿El cura? De Ars. Cuento un poquito sobre él. Era un Dale. sacerdote, un hombre que en realidad al principio no lo querían hacer sacerdote porque decían que sus capacidades de estudio no eran las aptas o las óptimas para ser sacerdote. Uh-huh. Con el paso del tiempo logró serlo y logró una gran convocatoria, puesto que era una persona bastante especial, que lograba milagros. Entre los registrados está que él podía obtener dinero para la limosna y así alimentar a los huérfanos. Tenía conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro, podía curar a los enfermos, especialmente a los niños, y por último no se degradó su cuerpo luego de la muerte. Dentro de todas las cosas que le pasaron alrededor de su vida, algo que queríamos compartir era cuando fue atacado por las fuerzas del demonio. Era de esperarse que un triunfo tan grande de la religión, así como la santidad del instrumento que Dios usó con este fin, están hablando del cura, trajese la furia del infierno. Por un periodo de 35 años, el santo cura de Ars fue asaltado y molestado de una manera física y tangible por el demonio. La ocupación ordinaria del demonio, permitida por Dios hacia nosotros, es la tentación. El demonio también puede acechar las almas de diversas maneras.
Una es el asedio, que es la acción extraordinaria del demonio cuando busca aterrorizar por medio de apariciones horribles o por medio de ruidos. La otra es la obsesión, va más allá. Puede ser externa, cuando el demonio actúa con los sentidos externos del cuerpo, o interna, cuando hay una influencia de la imaginación o la memoria. Y por último, la posesión, cuando el demonio toma control de todo el organismo. El cura Ars sufrió la primera, que es el asedio. Los ataques del demonio comenzaron en el invierno de 1824. Ruidos horribles y gritos estrepitosos se oían fuera de la puerta del presbítero, viniendo aparentemente del jardín pequeño de enfrente. Al principio, el padre Vianney, que ese era su nombre, pensó que eran ladrones que venían a robar. Al de noche le pidió al Señor que se quedase con él. Después de medianoche, se comenzó a escuchar grandes ruidos y golpes contra la puerta de enfrente. Parecía como si varios carros pesados estaban siendo llevados por los cuartos. El señor André buscó una pistola, miró por la ventana pero no vio nada, solo la luz de la luna. Decía, por 15 minutos la casa retembló y mis piernas también. Nunca más quiso quedarse en esa casa. Esto ocurría casi todas las noches. Aún ocurría cuando el santo cura no estaba en el pueblo. Una mañana, el demonio encendió su cama. El santo se disponía a revestirse para la Santa Misa, cuando se oyó el grito de fuego. Él solo dio las llaves del cuarto a aquellas personas que iban a apagar el fuego. Sabía que el demonio quería parar la Santa Misa y no se lo permitió. Lo único que dijo fue, el villano, al no poder atrapar al pájaro, le prende fuego a su jaula. Hasta el día de hoy los peregrinos pueden ver sobre la cabecera de la cama un cuadro con su cristal con las marcas de las llamas de aquel fuego. El demonio por espacio de horas haría ruidos como de cristal y silbidos o ruidos de caballo, y hasta gritaba debajo de la ventana del santo. Gritaba, Vianney, Vianney, come papas. El propósito de todo esto era el de no dejar dormir al santo cura para que se cansara y no pudiera estar horas en el confesionario, donde le agarraban muchas almas a sus garras. Pero para 1845 estos ataques cesaron casi por completo. La constancia de nuestro santo ante estas pruebas fue recompensado por el Señor con un poder extraordinario que le concedió para expulsar demonios de las personas poseídas. El santo sacerdote se puede decir que pasó su vida en una continua batalla con el pecado a través de su trabajo en el confesionario. El gran milagro de Ars era el confesionario. Miles de personas acudían al pueblo de Ars, esto queda en Europa, en Francia si no me equivoco, para ver al santo cura, pero especialmente para confesarse con él. Es otra historia de terror. Estás en la noche de los guardianes. Muy bien, esta es, si no me equivoco, la historia que me pidieron, que la que vamos a repetir y que me la vienen pidiendo hace un tiempo. La mandaba Marcos él nos contaba que era de Belén, pero que estaba en Tucumán por razones de estudio, que no se escucha siempre, por supuesto, junto a unos compañeros, que fueron quienes lo hicieron escuchar por primera vez el programa. Cuenta que alguna vez se habían juntado en su casa para estudiar, así que, y casi siempre escuchan el programa juntos. Esto me pasó hace un tiempo atrás, cuando recién había llegado a Tucumán. Yo estudio
en la Quinta Agronómica. Recuerdo que estaba buscando un departamento cerca de allí. Luego de unos cuantos días y de unas semanas, como no conseguía, me quedé por un tiempo en casa de unos primos, como un mes aproximadamente, hasta que un compañero me contó que donde vivía él había una habitación desocupada. Así que fui a verlo. El lugar estaba como a 5 cuadras de la Quinta Agronómica, hacia atrás, por la Independencia para atrás. A la semana, más o menos, resumiendo, me mudé a aquel lugar. La habitación era grande, tenía un baño privado, una cocina chica, pero era demasiado para mí. Habían 3 habitaciones más en esa casa, era muy grande, esas casas antiguas. Y en el fondo habían construido las habitaciones. Estaban 2 de un lado y 2 del otro. Quedaba un fondo como de unos 7 u 8 metros, más o menos, como para que se imaginen el lugar. Una noche de sábado, en el mes de agosto, casi todos habían salido, menos yo. Y una de las chicas que estaban justo en la otra habitación. Nos conocíamos todos allí. Ellas eran Lucía y Carmen. Yo me quedé estudiando en el lugar y aparentemente ellas también. Como a eso de las 2 de la mañana, escuché que estas chicas comenzaron a gritar, desesperadas. Y me dio un poco de miedo, porque no sabía de qué se trataba. Pensé que podría haber entrado alguien, que la estaban asaltando o algo por el estilo. Pensé que habían entrado a robar. Entonces, trabé la puerta, y en eso que estaba trabando la puerta, escucho que comenzaron a golpearme la puerta, desesperadas, gritándome, y eran ellas asustadas. Yo abrí la puerta, ellas directamente entraron casi empujando, sin preguntar, a pesar de que nos conocíamos poco. Pero yo las vi realmente muy asustadas. Trabé la puerta una vez que ellas entraron y le pregunté qué le había pasado. Ellas me contaron que habían salido al fondo para levantar la ropa de la soga porque estaba corriendo mucho viento, y vieron en el fondo de la casa un hombre alto, muy alto, de negro y de mucha edad además, parado cerca de una planta de mora que había allí en el terreno. Se habían asustado porque dicen que vieron que este hombre, se desplazó hacia un costado sin moverse, sin mover los pies. Yo, un tanto incrédulo de todo esto, salí para ver desde la puerta, pero no había nada, así que entré, cerré la puerta, nos quedamos hablando, conversando con las chicas hasta que se tranquilizaron un poco, y al rato, cuando estábamos conversando, escuchamos ruidos, como cuando alguien camina arrastrando los pies. Comenzamos a escuchar eso, como cuando alguien arrastra los pies y camina por la tierra. Yo salí con una linterna, o sea, salí, en realidad abrí la puerta y saqué la mitad del cuerpo con una linterna, y al ver que no había nada, traté de convencer a las chicas de que no había nadie, porque estaban muy asustadas, y alumbré hacia el fondo donde estaba aquella planta. Vi que algo se movía en el árbol. Era un movimiento pendular. No se veía bien, no podía ver bien qué era. Así que, sin pensar en nada extraño, me acerqué sin miedo, confiado en que era una rama o algo por el estilo, y cuando llegué cerca, alumbré y casi me muero del susto cuando vi que lo que se movía en el árbol era un hombre muy viejo que se había colgado. Estaba allí en el lugar, con una soga en el cuello, colgado y sin vida. De inmediato salí corriendo y le conté a las chicas lo que me había pasado. Yo llegué, creo que pálido del susto, con muchísimo miedo. En aquel momento yo quería salir para llamar por teléfono a la policía, para decirle a alguien de este hecho, pero con mucho miedo, ellas casi tomadas de mí, cuando salimos a la galería, yo me di vuelta para verlo, y aquel hombre estaba parado donde comenzaba la galería, a 3 metros de nosotros, mirándonos. Las chicas comenzaron a gritar, a llorar desesperadas, se metieron nuevamente al departamento, y yo también, y cerré la puerta. Desde allí, desde la ventana de mi departamento, que era muy chiquitito, les repito, podíamos ver el fondo o parte del fondo, y vimos que este hombre comenzó a caminar hacia la oscuridad en el fondo. Yo no volví a salir, por supuesto, hasta que llegaron los demás, mis compañeros, los amigos, la gente que vivía en aquella pensión, y le contamos todo lo que había sucedido, pero no creían,
por un momento, porque luego terminaron convenciéndose porque las chicas lloraban y estaban desesperadas del miedo. Después de ese día, las chicas se cambiaron de casa y yo también me cambié de lugar. Los demás se quedaron y al tiempo nos contaron que ellos también habían pasado por una experiencia parecida. Nos contaron que vieron la aparición de este hombre, que vieron a este señor colgado en el árbol también, que era la razón por la que mucha gente no duraba en aquella pensión, que casi siempre habían habitaciones vacías. Un vecino le contó a mi amigo, con quien aún me frecuento, que en ese lugar, o en la casa que estaba allí, antes de que hagan las habitaciones para alquilar, estaba abandonada durante mucho tiempo, porque allí se había suicidado un hombre muy mayor, que se había colgado, se había suicidado, se había quitado la vida, porque había aparentemente pasado por un trance muy, muy grande, se había enterado de una enfermedad terminal, y era un hombre que, según decían en el barrio, era muy malo, un hombre que nunca había sido vivió solo durante mucho tiempo. Unos días después, creo que 2 días después, lo encontraron colgado de aquella mora y ya sin vida. Cuentan que desde entonces, en aquel lugar, esta aparición continúa manifestándose, incluso aún hoy. Muchas gracias a toda la gente. Adri, será hasta mañana, no, hasta el lunes, no, hasta el viernes con la gente que nos va a acompañar allí en la reunión en vivo. Para los guardianes, nos vemos el viernes en la sala de Fotia. Un beso enorme, excelente noche para vos también, Sergio, y para el resto nos vemos el lunes. Muy bien, bueno, muchas gracias a toda la gente que está del otro lado compartiendo las historias, que como siempre estará preguntándose acerca de estos hechos tan fuertes, ¿sí? Y estas cosas ocurren y están mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Y tal vez esta noche, cuando el profundo silencio y la oscuridad de la noche te envuelvan, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo: no pasa hasta que te pasa. Hasta el viernes, los espero en la sala de Fotia.